Queremos tener este seminario de carácter profético basado en el libro de Apocalipsis. Y queremos saludar a aquellos que nos escuchan a través de esta grabación y también esperamos que el Señor pueda bendecirle a medida que vamos avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis. Este libro está dividido en dos partes, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y la segunda parte es capítulo 12 hasta el capítulo 22. Lo que encontramos mayormente en la primera parte del 1 al 11, ya casi todo ha sido cumplido. Un 80% del contenido de esta primera parte ya es historia, ha tomado lugar. La segunda parte, del 12 al 22, es lo que en su mayor parte está siendo cumplido o va a ser cumplido. Es donde queremos poner nuestro énfasis. Comenzando la lectura en el capítulo 1, en el verso 1, nos comienza a enseñar y a mostrar la importancia de lo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis. Leo. Dice, la revelación de Jesucristo. Ahora tenemos que tomar en cuenta que la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y el libro es una revelación de Jesucristo. Note, Jesús, Cristo. Jesús como Salvador, su vida y su muerte en este mundo. Cristo como ungido. La palabra Cristo significa ungido en griego, sería el equivalente a la palabra Mesías en hebreo. ¿Y quiénes eran ungidos? Eran ungidos los reyes y también el sumo sacerdote. Así que el libro de Apocalipsis nos va a revelar a el personaje de Jesús como nuestro Salvador, su ministerio aquí en la tierra, su vida santa, perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, pero también su obra como sumo sacerdote, asciende a los cielos, primero en el lugar santo, después en el lugar santísimo, y también como Rey de Reyes. Ese que es una revelación del plan de salvación mostrado y revelado en la persona misma de Jesucristo. ¿Qué más continúa diciendo? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. Es decir, que esta revelación de Jesús la da el Padre. Y de la misma forma que Jesús reveló a su Padre en su ministerio terrenal. Juan capítulo 17, el verso 4, dice Jesús, yo te he glorificado y he acabado mi obra. Al terminar su obra, había glorificado y había revelado a su Padre el carácter amoroso, tierno y compasivo del Padre. Ahora, Dios el Padre revela a su Hijo, que está en los cielos, pero lo revela a través de lo que vamos a leer y estudiar en el libro de Apocalipsis. Así que vemos la revelación, la manifestación de Jesús, y su Padre se encarga de hacer esa revelación y manifestación, y dice que ha de ser dada a ¿quiénes? A los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Todos aquellos que creemos y servimos a Jesús. Así que el mensaje del libro de Apocalipsis se aplica a todos los creyentes, a través de todas las edades y todos los períodos de la iglesia cristiana. Y continúa diciendo aquellas cosas que deben de acontecer pronto. Es decir, nos hace entender que el contenido de este libro es inminente, es muy urgente e importante, y que pronto los eventos descritos en él han de tomar lugar. Esta frase pronto toma lugar 7 veces en el libro de Apocalipsis. Y no olvide, ese número 7 es clave en el libro de Apocalipsis. Usted va a notar que hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 plagas postreras, hay 7 espíritus, hay 7 ángeles, hay 7 copas, hay 7 cabezas. Es decir, el número 7 continuamente es repetido. Y vamos a ver que una de esas repeticiones es esta frase, esta declaración, ha de acontecer pronto. Un mensaje urgente, un mensaje importante, un mensaje de inminencia. Y dice lo siguiente, y lo declaró enviándolo por su ángel a Juan, su siervo. Es decir, que ahora Dios revela a su Hijo. Este mensaje, esta revelación es enviada a través del ángel, y el ángel de la profecía es el ángel Gabriel. Claramente lo vemos en el libro de Daniel. Continuamente fue enviado para traer visiones y también la interpretación de esas visiones al profeta Daniel. Y también lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Es el ángel de la profecía. Cuando Zacarías ahora va a recibir la profecía de que va a ser padre y va a tener un hijo especial, vemos que Gabriel otra vez se manifiesta a él.
90% de las profecías en la Biblia fueron traídas, y quizás aún más, por el ángel Gabriel, aquel que está más cercano a la deidad, la cuarta persona del universo, podríamos decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora Gabriel, este mensajero especial, es enviado para traer esta revelación, esta manifestación especial de Jesucristo. El Padre la da, y cuando la da a través de la voz profética, Juan, el siervo de Dios. No olvide, Juan era un anciano en ese entonces. En el año 96, el emperador romano, Diocleciano, lo envió al exilio allá a la isla de Patmos, pensando que el pobre anciano allá moriría. De acuerdo a la tradición, dice que Juan fue condenado a morir. Y el método que escogieron para matar a este hombre de Dios era sumergirlo en una olla de aceite hirviendo. Cuando lo hicieron, el Señor intervino, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos, y fueron librados milagrosamente. Juan también. Y vamos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque todavía su obra y su misión no estaba terminada. Es decir, que mientras sirvamos a Dios y Él quiera que nosotros le sirvamos, y hay algo que Él desea que nosotros hagamos, podemos decir que somos inmortales, que la muerte no puede llegar a nosotros todavía. Y aunque Juan fue condenado a morir y quisieron quitarle su vida, el Señor la preservó milagrosamente. Y ahora el emperador, enojado, lo envía allá al exilio, a Patmos, y pensando que allí moriría ya en sus últimos días. Pero allí recibió la revelación de Jesucristo, que es este libro maravilloso que queremos estudiar con ustedes durante estos próximos días. Y vemos que la recibió a través del ángel, y ahora el profeta, a través de la voz profética, ahora Dios nos envía un mensaje de urgencia, de inminencia e importante. ¿Qué más dice la lectura? Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Él vio. Es decir, que vemos que Juan, debido a la palabra de Dios, más el testimonio de Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios va acompañada del testimonio de Jesucristo. Lo vemos en la iglesia primitiva. Juan era parte de esa iglesia primitiva o iglesia apostólica. La palabra de Dios, preeminencia, acompañado del testimonio de Jesucristo. Y ahora vemos que ese testimonio había hecho que el apóstol sufriese como resultado de su fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. No nos debe asombrar que cuando vayamos al final de la historia, y lo veremos más adelante en Apocalipsis 12, otra vez la última iglesia, la iglesia remanente, otra vez exalta la palabra de Dios, pero también contiene y preserva y sigue el testimonio de Jesucristo. Noten, no es el testimonio de Juan, ni es el testimonio de ningún otro ser humano, el nombre que podamos darle, es el testimonio de Jesucristo, Salvador, sumo sacerdote y Rey de reyes. Y vemos que Él ahora, sufriendo por estas dos cosas, fidelidad a la palabra y al testimonio, ahora es enviado, pero allá dice que contempló, vio cosas, que es lo que vamos a ver nosotros y estudiar durante estos próximos días. Pero vamos a ver el verso 3, porque este libro tiene una promesa muy especial. Y también encontramos 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. Esta es la primera que vamos a leer. La última la encontraríamos en el capítulo 22, el verso 14. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan el derecho de entrar por las puertas y morar otra vez en la nueva Jerusalén. Así que vemos la primera bienaventuranza y mencionamos la última, pero hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuál es esta. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Así que encontramos la segunda vez de las 7 donde nos dice que el tiempo es corto, que el tiempo está cerca. ¿Quiénes son bienaventurados en primer lugar? Pues acabamos de leerlo, los que leen. Es decir, este libro debe ser estudiado, investigado, debe ser leído en forma individual. Aquel que lee, aquella persona que investiga su contenido, que quiere conocer esa revelación de Jesucristo, quiere saber los eventos presentes y futuros y también conocer las razones, los eventos ya pasados y cumplidos, esa persona será bienaventurada.
Permítanme leerles una declaración de testimonios para la iglesia, el volumen 5, la página 663, dice lo siguiente: como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Así que hay una responsabilidad sobre nosotros de leer, de investigar, de escudriñar lo que está escrito en el libro profético de Apocalipsis. Pero vamos a ver que la bienaventuranza tiene un segundo aspecto. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, que no tan solo debo escudriñarlo individualmente y leerlo, sino los que oyen. Se debe predicar, se debe enseñar, se debe proclamar, se debe publicar, se debe enseñar a la iglesia. Vamos a ver más adelante que este libro fue enviado a las iglesias. Por lo tanto, no es tan solo algo individual, sino también tiene que ver con la congregación. Como líderes espirituales estamos llamados y también se nos ha dado la bienaventuranza de que si nosotros predicamos y proclamamos y escribimos y enseñamos esta profecía, seremos bienaventurados, como aquellos que oyen, escuchan el contenido y las palabras inspiradas del libro de Apocalipsis. Leyéndoles del libro El deseado de toda la gente, en la página 199 y 200, encontramos el énfasis del mensaje de salud. Escuchen, dice lo siguiente: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así el mensaje evangélico de Jesús se basaba en las profecías. Así que vemos que su evangelio o su mensaje evangélico estaba basado en el cumplimiento también de las profecías. Leyéndoles de testimonios para los ministros, la página 113 dice lo siguiente: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Es decir, que el objetivo no es simplemente información, datos, fechas, nombres, lugares. El objetivo es traer dentro de nosotros como pueblo un despertar, un reavivamiento, como leímos de Jesús, pues el tiempo está corto, el tiempo está cercano, es tiempo de arrepentirse y de convertirse, porque el cumplimiento de las profecías nos señalan que el reloj de la historia está por terminar. Y son pocos y cortos los días que nos quedan de preparación. Continúa la lectura en la página 112, dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Así que no tenemos simplemente que leer rápido, tenemos que detenernos en el estudio de la palabra de Dios, ir escudriñando, ir profundizando, ir sacando como el minero de lo profundo de la tierra esas gemas y ese tesoro que está escondido. Pero sobre todo deberíamos enfatizar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. No olvide, la palabra de Dios, 26% de ellas es profecías. Así que más de un cuarto de la Biblia es de énfasis profético. No podemos ignorar las profecías. No podemos decir, bueno, no es importante o no tiene nada que ver con mi experiencia espiritual. Dice que cuando escudriñemos estos libros habrá un reavivamiento y que debemos detenidamente escudriñarlos, sobre todo estos libros proféticos. Y termina la cita diciendo: deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Así que deben enfatizarse el contenido maravilloso que encontramos en estos libros. Déjenme leerles otra declaración más que nos va a ayudar a entender la importancia de la lectura del libro de Apocalipsis. Leyendo el mismo testimonio para los ministros, ahora leo en la página 114, dice lo siguiente: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, sí, tenemos que escudriñarlos y entenderlos mejor. No es simplemente una lectura superficial. Tenemos que ir profundamente y ir comparando cómo la historia prueba el cumplimiento profético exactamente. Por lo tanto, en el presente y en el futuro lo mismo ha de tomar lugar. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Es decir, el Señor quiere hacer una obra con nosotros.
Quiere ver un pueblo consagrado, un pueblo entregado, un pueblo que le ama, un pueblo que le sirve, ama a su prójimo, un pueblo que está en preparación para la eternidad, un pueblo que reconoce el momento de la historia en el cual está viviendo, un pueblo que tiene un sentido de misión basado en el contenido de la palabra de Dios, sobre todo enseñados por las profecías. Y hará en nosotros una obra mucho más profunda de lo que hasta el momento ha sido hecha. Por lo tanto, vemos la segunda parte de la bendición, los que leen y los que escuchan las palabras de este libro. Pero hay una tercera parte de la bendición, y guardan las cosas en ellas escritas. Es decir, aquellos que aprecian, que valoran las amonestaciones, los llamados, la obra que el Señor quiere hacer, que reconocen que realmente lo que el libro contiene es de sumo valor y de suma importancia. Y que ahora comienzan a poner su vida en armonía con el tiempo en el cual estamos viviendo, en expectativa de la inminencia del regreso de Jesús y de desenlace de los eventos finales de la historia. Dice, para aquellos que lean, aquellos que escuchen, aquellos que hagan caso, aquellos que no ignoren, aquellos que no pongan a un lado, aquellos que no menoscaben sus principios y sus enseñanzas, ellos también serán bendecidos. Es más, quiero leerles una declaración más. Esta la encontramos en el libro Conflicto de los Siglos. Y voy a leerles la declaración que nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que estamos tratando de compartir con ustedes en esta mañana. Voy a leerles de la página 340. Dice, muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el libro de Apocalipsis. Lamentablemente, muchos, quizás podríamos cambiar la palabra ahí, la mayoría, no reconocen y no toman en serio las amonestaciones y las instrucciones contenidas en el libro de Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. ¿Escuchamos? Así que si no guardamos sus amonestaciones y sus instrucciones, no tenemos derecho a las bendiciones prometidas. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ellas. Todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Por lo tanto, vemos que su contenido es más que simplemente información. Es más que simplemente teoría. Algo tiene que pasar en nuestras vidas que traiga un despertar, un reavivamiento, que nos lleve a una reforma en preparación a la venida de Jesús. Aquellos que leamos, aquellos que escuchemos y que tomemos en serio sus amonestaciones e instrucciones en preparación al regreso de Jesús, seremos bendecidos. Pero continúa diciendo la declaración, a Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Es decir, que él pudo observar cosas que realmente impactan la iglesia y deben conmovernos y deben tener nuestro interés. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Y gracias a Dios por esa declaración, la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de ser madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Así que el contenido de Apocalipsis madura el mundo, o para salvación o para perdición. Muy importante lo que estamos leyendo y lo que vamos a estudiar en él. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, no nada más importancia, de suma o de máxima importancia, especialmente para la última iglesia, la Odisea. Es decir, que de las 7 iglesias, la última, el Señor ha puesto en ella la bendición aún mayor de poder entender y comprender como ninguna otra iglesia de la historia cristiana el contenido y el impacto que debe hacer y producir en las vidas de los creyentes el estudio concienzudo y profundo del libro de Apocalipsis. Continúa la lectura
dice lo siguiente: con el objeto de que los que se viesen con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Es decir, que este libro va a ayudar a que la gente salga del error, de las tinieblas, de las falsas enseñanzas, de los falsos sistemas, y ahora puedan venir a la verdad y al conocimiento de la verdad. Y les va a revelar a ellos los peligros y las luchas que el enemigo ha de crear y de traer a nuestras vidas. Pero también dice acá que ahora podrán ellos discernir, comprender críticamente, con lógica, los eventos de la historia y darse cuenta en el momento de la historia en los cuales nos ha tocado vivir. Hace una pregunta: ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Cómo es que el mundo no entiende este libro? ¿Cómo es que las iglesias tampoco entienden este libro? ¿Por qué hay tanta ignorancia en relación a esto? Vamos a ver la razón. ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Si Satanás mismo se ha encargado de ocultar este libro, de hacerle pensar a la gente que es un libro sellado, que es un libro que no se puede entender, es un libro místico, que va más allá de nuestra capacidad de entender y de comprender. Pero no lo es. El mismo comienzo del libro dice que es una revelación, no está sellado. Hay que estudiarlo, hay que orar, hay que pedir discernimiento y la presencia del Espíritu Santo. Claro que sí, pero aquellos que lo hagan, otra vez, serán bendecidos. Y el plan del enemigo de ocultar el contenido y el valor de este libro que revela a Jesucristo como Salvador y como sumo sacerdote y rey, vemos que gracias a Dios será quitado en aquellos que quieran seguir la instrucción bíblica. Continúa diciendo: por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis. ¿Escuchamos esto? Satanás haría una guerra campal sin tregua contra el libro de Apocalipsis. Por supuesto que él odia toda la Biblia, pero vemos que en especial desprecia y odia el contenido y la información valiosísima de oro que encontramos en este libro. Pero Cristo, el revelador de quien este libro habla y nos muestra, se va a encargar de deshacer esa obra. Y se pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Página 340 y 341 del libro Conflicto de los Siglos. Ahora usted comienza a darse cuenta por qué vamos a estudiar este libro. Y por qué es tan importante que sea estudiado. Por qué es tan importante que sea oído. Y por qué es tan importante que sus instrucciones y amonestaciones sean puestas en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras instituciones. Porque este libro revela el plan de salvación a través de Cristo Jesús, Señor, Salvador, Sumo Sacerdote y Rey. Vemos que este libro ahora está basado también en el santuario. En el capítulo 1 encontramos a Jesús que está allí en el candelabro, por lo tanto está en el lugar santo. Tan solo el sumo sacerdote podía poner aceite cada mañana y tarde. Tan solo el sumo sacerdote podía cambiar las mechas del candelabro. Si fuéramos al capítulo 4, vemos la adoración del universo al Padre. Capítulo 5, la adoración del universo al Hijo. El trono del Padre, capítulo 4, el trono del Hijo, capítulo 5. El lugar santo, la mesa de la proposición. Había una parte, una columna del pan, y había otra columna de pan, simbolizando el trono del Padre y el trono del Hijo, capítulo 4 y capítulo 5. Por lo tanto, vemos que el libro Apocalipsis está basado en el santuario. Más adelante, capítulo 8, ahora vemos que incienso
se añade allí en el altar de incienso, otra vez en el lugar santo. La obra de Jesús en el lugar santo. Fuéramos al capítulo 11, ahora lo vemos en el lugar santísimo, donde se abren los cielos y se contempla el arca del pacto, es decir, el lugar santísimo, donde se encuentra la ley de Dios. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis está basado en el mensaje del santuario. Y vemos que su movimiento es del este al oeste. Del este al oeste. Y vemos las profecías se mueven como Jesús se mueve en el santuario. Del lugar santo al lugar santísimo. Del este al oeste. Vemos Babilonia, Medo-Persia. Después vemos Grecia. Después vemos la Roma pagana. Después vemos la Roma papal. Después vemos los Estados Unidos en la profecía y el mundo entero. Otra vez el movimiento profético está basado en el movimiento de Jesús en el santuario celestial. Y ahora vemos que ambos enseñanzas en perfecta armonía están para enseñarnos que no se puede entender el Apocalipsis si no se entiende el santuario. Si no se entiende la obra de Jesús como sumo sacerdote en el lugar santo y en el lugar santísimo. La profecía se mueve en la dirección que Jesús se mueve y nosotros debemos movernos en la dirección que Jesús está moviendo, mientras el mundo va en la otra dirección. Hoy el mundo mira hoy día hacia el este en vez de hacia el occidente. Y vemos que el mundo ahora está mirando el Medio Oriente, donde piensan que van a ser los eventos finales de la historia. O ve a China, donde está allá la economía y donde los productos son hechos. Casi todo lo que se hace y se vende en el mundo o viene de la China, o viene de India, o viene allá del este. O la gente está siguiendo la medicina mística que viene del este también. Es decir, la atención del mundo está en el este, cuando debería estar en el oeste, donde Jesús se encuentra. En el libro de Apocalipsis, en las profecías, en el lugar santísimo hoy día, están mirando en la dirección equivocada. Por eso no se dan cuenta de los eventos. Es nuestro deber dirigir la atención de ellos hacia donde se encuentra Jesús, para que puedan seguir a Jesús. Ese es el único Salvador, el que nos limpia de pecado, el que nos santifica, nos da su justicia, el que también nos llena y nos colma de su Santo Espíritu. Que el Señor nos bendiga en el estudio de esta ocasión. Que podamos continuar en estos días estudiando este libro maravilloso y profundizando más y más en él. Que el Señor sea con ustedes y bendiga el estudio de su palabra una vez más.